Dicen que cada convento guarda un pecado escondido. Pero el mío nació en una noche de martes, cuando la luna parecía una herida abierta sobre el cielo. Yo soy Sor Alma. Y esta es la parte de mi historia que nunca debí contar. Aquel martes, cuando todas las hermanas dormían bajo el canto monótono del viento, sentí una fuerza arrastrarme hacia la capilla. No era curiosidad, era una llamada. Una voz suave, casi un suspiro, que repetía mi nombre desde algún rincón invisible del templo. Entré descalza. El frío del mármol me subió por la piel como una caricia prohibida. Las velas, aunque nadie las había encendido, brillaban con un resplandor inquietante. Y allí, al final del pasillo, el crucifijo me esperaba con esa mirada eterna, clavada en algo más profundo que mi alma. No sé en qué momento comenzó. Solo recuerdo mi respiración rompiéndose, mis manos temblando, y mi cuerpo moviéndose, como si alguien invisible guiara cada gesto, cada giro, cada arqueo. No era un baile aprendido. Era un rito. Una confesión. Una entrega. Mientras danzaba, sentí que el aire cambiaba. No estaba sola. Una presencia, cálida y pesada como un abrazo que no pedí, se deslizó detrás de mí. Y entonces ocurrió lo imposible. La cabeza del Cristo, lentamente, milímetro a milímetro, se inclinó hacia abajo. Como si me observara. Como si esperara algo de mí. Ahí supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Cuando la cabeza del Cristo se inclinó hacia mí, pensé que era mi imaginación. Un truco de la luz. Un temblor en mis ojos cansados. Pero no, yo sentí su mirada. Una mirada viva, profunda, ardiente, como si dentro de esa madera hubiese algo despierto después de siglos dormido. Me quedé inmóvil. El aire se volvió espeso, casi líquido, como si pudiera beberse. El silencio del templo se transformó en un pulso, uno que latía al ritmo de mi pecho. Alma, escuché. Un murmullo que no vino de ningún ser humano. Di un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Algo, una fuerza suave pero absoluta, me mantuvo frente al altar. Era como si el crucifijo no quisiera que me moviera. Como si me reclamara. Entonces mis labios se abrieron solos. ¿Quién eres? Susurré, incapaz de hablar más alto. La respuesta no fue una palabra, sino un estremecimiento. Un viento interior que recorrió mi columna, encendiendo cada parte de mí como si la gracia divina fuera, en realidad, una llama demasiado humana. Las velas parpadearon. El Cristo volvió a su postura original, tan lentamente que era imposible negarlo. Él se había movido. Mi respiración se quebró. No sabía si debía huir o arrodillarme. Fue en ese instante cuando lo escuché. Una pisada detrás de mí. Alguien que no debía estar allí. Giré la cabeza, y vi la sombra del padre Azriel entrando en la capilla. Él también había oído mi susurro. Y desde ese momento ninguno de los tres, ni él, ni yo, ni aquello que vivía en la cruz, volveríamos a dormir tranquilos. El padre Azriel se detuvo en el umbral como si hubiese visto un fantasma. Yo seguía de pie frente al crucifijo con el pecho agitado, y el silencio entre nosotros era tan tenso que parecía a punto de romperse. Sor Alma, ¿qué hace aquí a estas horas? Preguntó, pero su voz no era de autoridad. Era de miedo. O peor, de reconocimiento. Él había escuchado mi susurro. Sus ojos bajaron lentamente hacia mis manos, todavía temblando. Luego alzó la vista al crucifijo como si esperara verlo moverse otra vez. Por un instante pensé que yo estaba perdida, condenada, descubierta en mi rito imposible. Pero ocurrió algo aún más extraño. El padre dio un paso hacia mí, y se detuvo a pocos centímetros. Yo también escuché, esa voz, confesó. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que podía oírse en toda la capilla. ¿La escuchó decir mi nombre? Pregunté casi sin aire. Azriel tragó saliva.
Era un hombre fuerte, respetado, inexpugnable, pero aquella noche su rostro mostraba una fragilidad peligrosa. No solo eso, susurró. La escuché decir el mío. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no de terror, sino de un presentimiento ardiente, inevitable, casi íntimo. Las velas se inclinaron todas hacia nosotros, como si algo respirara cerca. Entonces, sin previo aviso, la puerta de la sacristía se cerró de golpe. Un estruendo seco que hizo temblar los vitrales. Los dos miramos hacia la cruz. Algo o alguien nos había encerrado allí. Y entendí que no era casualidad que el padre y yo hubiéramos sido llamados la misma noche. La puerta cerrada retumbó en la capilla como un corazón gigante golpeando desde el interior. El padre Azriel y yo nos quedamos inmóviles, atrapados en un silencio tan denso que casi podía tocarse. No tengas miedo, me dijo, pero su voz tembló. No era miedo por el crucifijo. Era miedo por mí. O por lo que él estaba comenzando a sentir. Un rayo de luna entrando por el vitral, cayó justo sobre mis hombros. Azriel siguió la línea de luz como si lo hipnotizara, como si mi piel contuviera una respuesta que él llevaba años evitando. Padre, musité. Él apartó la mirada, pero fue inútil. La tensión entre nosotros era una cuerda que alguien, o algo, estaba apretando a propósito. Sor Alma, lo que viste, lo que escuchamos, no podemos contarlo. Sería interpretado como cayó. Pero yo completé la frase en mi mente. Herejía. Tentación. Pecado. Él dio un paso hacia atrás, intentando recuperar el control. Pero la cruz detrás de mí emitió un chasquido suave, casi un gemido de madera viva. Las velas se alzaron con un viento que no venía de ninguna parte. Nos está vigilando, susurré. Azriel se acercó demasiado cerca. Su respiración chocó con la mía. Los dos sabíamos que aquello no era apropiado, pero tampoco podíamos movernos. Alma, dijo en un tono que jamás había usado conmigo. Sea lo que sea esto, no quiere separarnos. Quiere empujarnos. Una sensación recorrió mi vientre, una mezcla de miedo y deseo. La primera tentación había comenzado, y ninguno de nosotros era lo bastante santo para detenerla. Esa noche descubrí algo que jamás debí oír. No fue un milagro. Ni una visión. Fue una voz que no pertenecía ni a Dios ni a ningún hombre. Apenas el padre Azriel y yo dimos un paso lejos del altar, el crucifijo emitió un crujido profundo, como si respirara. Las sombras de la capilla se estiraron hacia nosotros, y un susurro surgió desde la cruz, tan claro que me erizó la piel desde la nuca hasta los tobillos. Alma, vuelve. Mi sangre se congeló. Sentí el impulso de obedecer, de acercarme, de ofrecerme a lo que fuera que me llamaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, como si aquella voz conociera mis fibras más íntimas. Azriel me sujetó del brazo. No te acerques, ordenó, pero su mano temblaba. No era autoridad, era pánico. Pero entonces ocurrió lo peor. La voz repitió, más baja, más profunda, más humana. Azriel, ven tú también. Lo miramos al mismo tiempo. El miedo se mezcló con algo más oscuro, más seductor, como si aquella presencia supiera exactamente dónde atacar, nuestras dudas, nuestras heridas, nuestros deseos. Las velas estallaron en una luz roja, sí, roja, bañando nuestras siluetas como si fuéramos parte de un ritual que ya había comenzado hace mucho. Esto no es divino, dijo él con la respiración entrecortada. Pero tampoco es demoníaco. ¿Entonces qué es? Pregunté. El crucifijo volvió a crujir. El Cristo tallado abrió ligeramente los labios de madera. Y una tercera frase emergió, más peligrosa que las anteriores. Ustedes me despertaron. Cuando la voz dijo ustedes me despertaron, sentí que el aire se desgarraba. El padre Azriel intentó arrastrarme fuera de la capilla,
pero mis piernas flaquearon. Un calor extraño subió por mi abdomen, como si una mano invisible me acariciara desde dentro. Alma, mírame, exigió él, sosteniéndome por la cintura. Pero yo solo podía mirar mis propias manos, porque algo estaba cambiando. Una luz tenue, dorada al principio, luego roja como sangre recién derramada, comenzó a dibujarse bajo mi piel. Líneas. Curvas. Un símbolo. Padre, ¿qué es esto? Susurré con la voz quebrada. Azriel se inclinó, acercando su rostro demasiado al mío. Su respiración chocó contra mi mejilla, cálida, urgente. Él no era ajeno al pánico, pero tampoco al deseo que ambos intentábamos negar. Es un estigma, murmuró. Pero no es cristiano. Entonces, es antiguo. Muy antiguo. La luz en mi piel se intensificó formando una figura, una especie de espiral unida a una cruz rota. Cuando el centro del símbolo ardió de color negro, solté un gemido involuntario. No de dolor. De algo mucho más confuso. Las velas parpadearon con violencia. El crucifijo emitió un suspiro de madera viviente. Ese símbolo, Azriel retrocedió horrorizado. Lo he visto antes. ¿Dónde? Él cerró los ojos como si la verdad fuese demasiado peligrosa para pronunciarla. En un manuscrito prohibido. ¿Qué decía? Pregunté temblando. Azriel tragó saliva. Que la mujer marcada con ese signo, no pertenece a este mundo. Aquella noche no dormí. O mejor dicho, no sé si lo que viví fue un sueño, una visión, o una visita. Apenas cerré los ojos, sentí una mano deslizándose por mi espalda, lenta, cálida, consciente. No era humana, no podía serlo. Cuando intenté girarme, el aire se volvió sólido, como si algo me envolviera por detrás. Entonces lo escuché. Alma, por fin te encuentro. Abrí los ojos dentro del sueño. Y allí estaba él. Un ser de belleza insoportable, piel pálida con un brillo oscuro, cabellos como hilos de sombra, y unos ojos ámbar que no miraban mi alma. La devoraban. Tenía alas. Pero no doradas ni blancas. Eran negras, suaves, inmensas, manchadas con luz rota, como si hubieran sido arrancadas del cielo y arrojadas al mundo. No temas, susurró acercándose. He venido porque tú me llamaste. Yo no te llamé, logré decir, aunque mi voz temblaba. Sonrió una sonrisa peligrosa, casi humana. ¿Crees que tu danza no tiene poder? ¿Crees que él no te vio? ¿Quién eres? Pregunté. Sus dedos, largos y fríos, tocaron la marca encendida en mi piel. Sentí el mundo deshacerse bajo mí. Soy Azael, respondió con un suspiro que quemó mi cuello. El que cayó por amar demasiado. El que nunca debió pronunciar tu nombre, y lo hizo antes de que nacieras. Mi corazón se detuvo. Tu marca, añadió rozando mis labios, es mi llamada. ¿Y tú? Tú eres la razón por la que fui expulsado. El sueño estalló en luz. Desperté gritando. Pero lo peor no fue el grito. Fue descubrir que la marca en mi piel ardía. Y que su huella seguía en mi cuello como si realmente me hubiera tocado. Desperté con el grito todavía atrapado en mi garganta, pero no estaba sola. La capilla, silenciosa minutos antes, vibraba con un pulso oscuro. Una energía que se deslizaba por las paredes como humo vivo. Y allí, frente al altar, lo vi. Azael. El ángel caído. No un sueño esta vez. No una ilusión. Real. Sus alas negras rozaban el mármol, dejando un rastro de sombras que parecían abrir grietas en la luz. Cuando alzó la cabeza, sus ojos ámbar me recorrieron como si mi alma fuera un mapa que ya conocía de memoria. Alma, susurró. Ha llegado la noche. ¿La noche de qué? Pregunté aunque ya lo sabía.
Lo sentía en mi piel. En la marca ardiente que brillaba bajo mi hábito. Azael levantó una mano y las velas del templo estallaron en llamas rojas. El crucifijo crujió vivo, atento, casi expectante. «Baila para mí», ordenó él con una suavidad insoportable. Pero esta vez, delante de él. Mi respiración se quebró. Era una blasfemia. Una locura. Un rito que no debía existir. «No puedo», susurré aunque mi cuerpo ya se inclinaba hacia adelante, traicionado por una fuerza más antigua que cualquier voto. Azael se acercó hasta que su aliento frío tocó mi oído. «Alma, si no bailas, la marca consumirá tu vida. Si bailas, consumiré tu destino, pero te devolveré lo que perdiste antes de nacer». Tragué saliva. El crucifijo tembló. Las sombras se cerraron alrededor de nosotros. Y sin entender por qué di el primer paso del baile. El baile prohibido. El que nunca debió empezar, porque una vez iniciado, no puede detenerse. El baile no terminó. Fue detenido. Cuando mis pies trazaban el último giro frente al crucifijo, la puerta de la capilla se abrió de golpe, como si una tormenta hubiera atravesado los muros del convento. Era el padre Azriel. Pálido. Sudando. Con los ojos en llamas de un miedo que jamás le había visto. «Alma, aléjate de él», gritó extendiendo la mano hacia mí. Azael volvió el rostro con una lentitud insoportable. Sus ojos ámbar destellaron no con ira, sino con un placer oscuro, como si hubiera estado esperando ese momento. «Llegas tarde, Azriel», susurró. El padre avanzó hasta interponerse entre Azael y yo. Su aliento chocó con el mío, desesperado. «No sigas bailando», me rogó. «No sabes lo que te va a reclamar». «Sí lo sabe», interrumpió Azael. «Siempre lo ha sabido». Mi pecho se tensó. Sentí el símbolo en mi piel arder como hierro al rojo vivo. Las sombras del templo se volvieron líquidas, y el crucifijo vibró, abriendo una grieta en la madera, como una boca a punto de hablar. «Ella es mía», declaró Azael. «No». Azriel gritó con una fuerza que no parecía humana. «Ella no te pertenece». «Jamás». Entonces ocurrió lo imposible. Con un gesto rápido, el padre se arrodilló ante el altar, extendió los brazos y dejó caer su propia sangre sobre el mármol. Se había abierto la palma con una cruz de metal. «Si la marca la reclama», jadeó, «entonces tómame a mí en su lugar». Sentí que el mundo entero se detenía. Azael sonrió. Lento. Cruel. Victorioso. «Eso, Azriel, ese es el sacrificio que yo estaba esperando». Y la capilla entera se sumió en una oscuridad viva que parecía tener hambre. Cuando la oscuridad envolvió la capilla, pensé que el mundo había terminado. Pero no. Estaba comenzando, y yo era el centro de todo. La sangre del padre Azriel cayó en el mármol, y el símbolo en mi piel respondió con un estallido de luz blanca, tan intensa que me arrancó un grito. Azael retrocedió un paso, sorprendido por primera vez. «Azriel», dijo con voz grave. «Ese sacrificio no te pertenece». El padre respiraba con dificultad. Su palma sangraba sin detenerse, como si la cruz que lo hirió quisiera un tributo mayor. «Ella no será tuya», jadeó. «Yo cargaré con su destino». Azael entrecerró los ojos, midiendo el alma de aquel hombre. Luego sonrió. Una sonrisa triste y hermosa. «Siempre fuiste el único capaz de desafiarme», murmuró. «Por eso te elegí». Mi corazón se detuvo. ¿Elegir? ¿Desde cuándo? Una luz dorada descendió desde lo alto del vitral, rompiendo el techo como si el cielo mismo se agrietara. El crucifijo vibró, la madera abrió los labios, y una voz profunda, antigua, inundó cada rincón. «El juicio es ahora». Azael abrió sus alas negras,
Azriel alzó su rostro bañado en sangre, y yo sentí que mi cuerpo levitaba, atrapado entre ambas fuerzas. Alma, susurró Azael. Si vienes conmigo te devolveré tu verdad. Lo que te arrebataron antes de nacer. Alma, dijo Azriel con lágrimas. Si eliges la luz, vivirás aunque jamás nos recordemos. El aire se partió. La luz descendió. Las sombras se elevaron. Y yo elegí. No sé si fue amor. No sé si fue destino. Solo sé que cuando abrí los ojos el convento ardía en silencio. Y el mundo ya no tenía un Dios igual al de antes. Dicen que el convento fue consumido por un rayo. Dicen que fue un accidente, un castigo, una purificación. Pero nadie conoce la verdad. Nadie excepto yo. Caminé entre las ruinas días después, cuando las cenizas aún flotaban como nieve negra. El silencio era tan profundo que parecía guardar secretos bajo cada piedra quemada. No había cuerpos. No había restos. Solo el olor a algo antiguo, algo que despertó aquella noche y que no volvió a dormir. Me detuve frente al altar destruido. El crucifijo ya no estaba. Ni las alas negras. Ni la sangre del Padre. Solo mi marca seguía allí bajo mi piel, palpitando como un corazón prestado. Azael, susurré sin saber si quería llamarlo o despedirme. El viento se detuvo. Solo por un momento. Pero fue suficiente para saber que no estaba sola. Alma, respondió una voz suave, como un eco de algo que sigue vivo aunque no debería. Esto no ha terminado. Me arrodillé entre las sombras. No por fe. No por miedo. Sino porque comprendí lo más aterrador de todo. No fui elegida esa noche. Fui creada para esa noche. Y ahora que el mundo había cambiado, yo también debía cambiar. Me levanté, cerré los ojos y dejé que la marca ardiera una vez más. No supe si la luz o la oscuridad me respondieron. Solo supe que ambas me reclamaban. Y que muy pronto habría que elegir de nuevo.